Bueno, pues buenas tardes a todos. Como siempre, bienvenidos a un nuevo a directo. Ya llevamos bastantes a directos. En esta ocasión, pues bueno, os presento a Marta Medrán. A Marta la conocí se puede decir por casualidad, en un programa de televisión. Mi hermano estaba viendo la televisión y me dijo, mira, en televisión está hablando una chica que tiene un espacio en la televisión autonómica de Cataluña, en TV3, donde cada 15 días habla sobre quesos. Y justo esa semana que me lo comentó mi hermano, estaba hablando de quesos y quesos sin lactosa, ¿no? Además, explicó que era intolerante a la lactosa, ¿no? Dijo, ostras, vaya contradicción, ¿no? Pero bueno, conociéndola después, y como ahora os va a explicar, veremos que no es ninguna contradicción, que puede ser intolerante a la lactosa. Puedes disfrutar de quesos y de muy buenos quesos, no solo de los quesos que podemos encontrar así de primeras en un supermercado, sino otro tipo de quesos más artesanales, etcétera, ¿no? Ahora Marta nos explicará, pues bueno, que es compatible, es intolerante con el consumo de los quesos. Marta Medrán, pues lleva más de 15 años trabajando en el mundo de los quesos. Digamos que yo es la persona que he conocido un momento que conoce más sobre quesos, por lo tanto es una buena invitada para nosotros. Ella es divulgadora del mundo del queso, sobre todo el queso artesano. Se recorre España visitando queserías, a productores, buscando detrás de todos ellos pues una historia, ¿no? Detrás de estos artesanos siempre hay una historia familiar, una historia emprendedora, pero siempre hay una historia, ¿no? Y creo que Marta es especialista en buscar esas historias y explicarlas después, ¿no? Que creo que es importante que alguien lo haga, ¿no? Además, bueno, profesionalmente pues, se dedica a realizar catas de queso a domicilio, también elabora mesas o catas tablas de queso para el sector de la restauración, para restaurantes, para hoteles, diseña también mesas de quesos para eventos bueno, colabora en una distribuidora también de quesos. Es decir, si hablamos de Marta Medrana, hablamos de quesos, ¿eh? ¿Vale? Yo le voy a dar paso enseguida. Os recuerdo varias cosas. La primera es que si tenéis alguna pregunta, la hagáis siempre por el chat. Al final, cuando ella acabe, pues le pasaremos cada una de las preguntas sin problema. Y nada, que disfrutéis con esta sesión con Marta. Creo que os podrá resolver muchas dudas que tenéis, que a veces nos hacéis en Adilac sobre qué quesos puede comer, qué no, por qué sí, por qué no puedo tomarlos, en qué cantidades. Pues bueno, esto creo que Marta nos podrá ayudar a resolver muchas de estas preguntas, ¿eh? Solo, pues nada, agradecerle su participación y bienvenida y te dejo la pantalla. Pues nada, antes de nada, muchas gracias. Bueno, gracias a Dilat, a Oriol y a Mercadona por darme esta oportunidad y darme pues, este espacio donde al final, pues bueno, vengo a compartir con vosotros parte de mi experiencia y de lo que yo soy. Como bien, bueno, y antes de nada, gracias también a todos y a todas que estáis aquí y que tenéis, bueno, que habéis parado vuestro momento del día para conectaros y para, bueno, pues para conversar o para escucharme sobre los quesos sin lactosa. Como bien ha explicado Uriol, que además has hecho una presentación fantástica, yo soy Marta Medrán, llevo 15 años dedicándome al mundo del queso. Tengo 35 años y llevo 15 pues caminando junto con el queso artesano, que eso es importante remarcarlo. Y soy intolerante a la lactosa desde el minuto uno, desde el instante uno, pues que vine al mundo, desde bebé. La intolerancia siempre ha venido conmigo. No es algo que me haya ocurrido a lo largo de los años, sino que desde recién nacida, pues he sido intolerante a la lactosa. Y bueno, siempre desde pequeña he tenido pues una conexión con el queso. Em, Hubo un tiempo de mi vida que pasé por el tema de las intolerancias. Los que estáis aquí, las que estáis aquí, imagino que, pues, que sois intolerantes a la lactosa o no, pero la mayoría seguramente sí. Y bueno, yo pasé una etapa importante, un brote importante de intolerancia, donde realmente era muy sensible y tuvieron que, a mis 18 años,
y me tuvieron que sacar los lácteos, pero ya no era solo la leche, porque cuando hablamos de lácteos, hablamos de leche, de fermentados, ¿no? Cuando tenemos este problema, ¿no? Y tuve que dejar absolutamente el queso durante unos 4 meses y bueno, fue complicado, ¿no? Y yo creo que fue en ese momento donde, bueno, me acerqué al queso de una manera, no sé de qué manera. Yo siempre digo que no sé si me eligió el queso a mí o fui yo que elegí al queso, pero bueno, la cosa es que estoy aquí hablando con vosotros, me dedico al queso y a la vez soy intolerante a la lactosa. Entonces, ¿cuál es mi pretensión aquí, aparte de compartir con vosotros este rato? Mi pretensión sobre todo es romper alguno de esos miedos que nos surgen de manera natural cuando nos diagnostican una intolerancia a la lactosa. Cuando nos hacen este diagnóstico, lo primero pues, que rechazamos, obviamente, son los lácteos y allí están los quesos, ¿no? Y para mí, una de las cosas que quiero aquí como poner encima de la mesa y quitar esos velos y quitar esos miedos es que es cierto que cuando tenemos una intolerancia a la lactosa, pues el queso nos da un poco más de pudor, de miedo a acercarnos, pero yo estoy aquí pues para contaros que siendo intolerante a la lactosa, ayer lo hablaba con Uriol, somos intolerantes, pero a la vez podemos ser tolerantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vivimos en un momento quesero excelente, sobre todo en el ámbito artesano. Estamos en uno de los mejores momentos donde se están elaborando quesos totalmente naturales, totalmente artesanos. Y bueno, ahora os contaré, ¿no? Porque los intolerantes podemos tolerar alguno de esos quesos, ¿no? Artesanos. Sí que es cierto que antes de nada es muy importante, vosotros lo sabéis, conoceros bien a vosotros, conocer bien vuestro grado de intolerancia, vuestra sensibilidad. Y yo hoy os voy a contar algunas posibilidades, algunos caminos que podéis coger si sois intolerantes a la lactosa en el momento de consumir queso. Pero lo más importante es que vosotros, sabiendo cómo reacciona vuestro cuerpo, pues qué camino tomar y qué camino no tomar, ¿no? Y nada, estas son mis pretensiones, ¿no? Romper esos miedos y animaros pues, a caminar, a consumir, siendo intolerantes, a consumir quesos sin lactosa, que también se puede disfrutar comiendo quesos sin lactosa, porque de hecho uno de los grandes mitos hitos es que el queso sin lactosa es totalmente artificial, que el queso sin lactosa no tiene sabor y que el queso sin lactosa llega incluso a aburrir, ¿no? Y eso a lo mejor hace unos años para atrás, cuando no teníamos este avance, pues podía ocurrir, pero en la actualidad nos encontramos pues que tenemos un abanico amplísimo de quesos sin lactosa que tienen alma, que los comes y te emocionan. Y de hecho hay muchos intolerantes a la lactosa que yo me he encontrado casos de gente que me dice, es que desde que me han diagnosticado la intolerancia, aparte de pasarlo mal, soy menos feliz porque no puedo comer queso. Y a mí el queso es muy importante, era muy importante en mi vida, ¿no? Porque esto ocurre con el queso, que hay muchos fanáticos, ¿no? El queso te gusta o no te gusta, ¿no? No es como el jamón, por ejemplo, que suele tener un equilibrio, ¿no? De gustos. Y, y toda esa gente que me he ido encontrando por el camino han sido como un poco mis pruebas, ¿no? Esa gente con las que he probado y les he demostrado que estamos en el error, pero por la desinformación que hemos tenido a nuestro alcance, ¿no? O por nuestra experiencia o por lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Y entonces, bueno, parte de mi misión y de muchos compañeros y compañeras mías del sector es poner en valor pues, esas posibilidades existentes para el intolerante a la lactosa, para que los pueda consumir con conciencia, con seguridad y con tranquilidad, ¿no? Y para empezar, claro, os voy a explicar pues qué quesos podemos comer o qué quesos podemos encontrar. Antes de nada, mi primera recomendación, una es conocernos bien a nosotros mismos, esa es la primera, ¿vale? Nuestra sensibilidad a la lactosa.
Y la segunda es, en el momento de consumir esos quesos, ir a tiendas especializadas en el producto, porque esas tiendas van a ser las responsables de darnos, de ofrecernos esa información sobre esos quesos que sí, esos quesos que no, que desconocemos, ¿no? Y aquí vengo a lo que acabo de hablar para poder lograr ese consumo seguro, tranquilo y consciente, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, os animo, seguramente ya lo hacéis, pero que el momento de hacer vuestra selección al consumir queso sin lactosa, pues que vayáis a esas tiendas y que os dejéis asesorar con esa información, que la información es poder. Pues bueno, como bien sabéis, la lactosa es el azúcar de la leche, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que si hablamos de leche, sea de cabra, de vaca, de oveja, de búfala, todas las leches tienen lactosa. Que aquí entramos en otro debate que muchas veces tenemos esa mala información de que la leche de cabra no tiene lactosa, que la leche de búfala no tiene lactosa. No es cierto. Todas las leches, hemos dicho que la lactosa es el azúcar de la leche, toda la leche tiene azúcar, toda la leche tiene lactosa. Sí que es cierto que hay unas leches que tienen un porcentaje más alto de lactosa, o incluso hay la leche de cabra tiene una proteína que nos ayuda a digerir y las grasas que tiene la leche de cabra es inferior a la leche de vaca, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la leche de cabra, gracias a una proteína que tiene, que ayuda a disolver también la grasa y las proteínas, nos resulta más fácil digerir, pero no obstante tiene lactosa. Que a veces confundimos y es importante ponerlo aquí encima porque después es cuando hay esos errores que comemos el queso, nos ha sentado mal y entonces volvemos a entrar en esa caja hermética que es totalmente natural y normal para protegernos, ¿no? Porque si algo nos sienta bien, pues lo rechazamos, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí era importante hacer énfasis a que cuando hablamos de la cabra tiene lactosa y la búfala sí que es cierto que tiene menos cantidades, pero también tiene lactosa, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos quesos en el mercado, de hecho es de lo que más hay, junto con, o sea, en el mercado me refiero que tenemos como precedentes, ¿no? Quesos de búfala sin lactosa, ¿vale? Seguramente aquí más de una persona ha consumido algún queso de búfala porque lo asimila, ¿no? Con que es sin lactosa, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí espero que todo vaya bien, que me hayáis entendido. ¿Y cómo podemos saber qué quesos son sin lactosa y qué quesos podemos tomar, ¿no? Que podemos consumir? Estoy convencida que muchos de los quesos que habéis probado son quesos, sobre todo cuando entramos en estas intolerancias, nos regimos por esos quesos que en su etiquetado, como este, porque he traído quesos, en su etiquetado nos marca que es sin lactosa. Entonces, seguramente cuando pensamos en quesos sin lactosa, nos vienen este tipo de tipologías de queso donde nos dan esa garantía de que es sin lactosa. Esto es un procedimiento, cuando tenemos un queso sin lactosa, este es el procedimiento que se usa sobre todo en la industria, donde se le añade a la leche lactasa, que la lactasa al final es la enzima, ¿no?, que nos falta a los intolerantes. De hecho, muchas veces antes de comer queso, el fanático quesero se toma una pastilla de lactasa y después come queso, cualquier queso, ¿no? Porque al final esa función la va a hacer la pastilla de lactasa, ¿no? Pues cuando hablamos de quesos sin lactosa de este carácter, son esos quesos donde cuando nos hemos puesto a producir en el estado líquido de la leche, le hemos añadido la lactasa y la lactasa ya hace todo ese trabajo sobre la leche y después en el queso pues ya está hecho ese trabajo y tú te lo puedes comer libremente y no te va a suceder nada porque ya ha habido esa descomposición, esas enzimas lo han hecho en la leche. Entonces sí que es cierto que esos quesos tienen un carácter más industrial y aquí sí que podríamos entrar en que son quesos más lineales,
son quesos más comunes, son quesos de sabores más homogéneos, ¿no? Porque al final hablamos de una estructura más de la industria, ¿no? Y tienen ese resultado, ¿no? Y aquí a lo mejor sí que os podría coger, me podría coger al comentario de que son un poco artificiales. Hay muchos que se le añade lactasa que no son para nada artificiales. Y después hay otros que se le añade lactasa y son muy artificiales, cierto. Entonces, este sería uno de los caminos que nos podríamos encontrar del consumo de quesos sin lactosa con el etiquetado donde nos dan esa garantía. Después entramos en el camino que para mí es fascinante, que es ese camino que os invito a todos y a todas que rompáis esos miedos con conciencia y información y seguridad y que os animéis a probar cómo reacciona vuestro cuerpo ante esos quesos. Son los quesos de largas maduraciones. Os voy a enseñar primero uno, porque así estoy convencida que enseguida os situáis. ¿Vale? Aquí os voy a enseñar otro. De hecho, aquí ya se ve un queso viejo con mucha maduración. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué estos quesos de maduraciones largas no tienen lactosa? Porque claro, estamos hablando que tienen lactosa desde su inicio. Pues bien, el queso, una vez se ha elaborado el queso, desde el minuto 1 de la maduración del queso, cada día que pasa es un día menos que tiene menos lactosa. ¿Por qué? En el queso tenemos unas bacterias que actúan, tenemos unos ácidos, en la leche hay el ácido láctico, ¿vale? Entonces los quesos, a partir del día 1, el ácido láctico de ese queso que ha tenido la leche, de esa leche, ¿no? Del queso, ataca a la lactosa. Es decir, la lactosa se convierte en ácido láctico. Entonces está comprobado que con maduraciones largas, sobre todo con garantía absoluta a partir de los 18 meses, esto es un parmigiano reggiano de 24 meses, lo que os he enseñado, tenemos garantía que a partir de los 18 meses la lactosa, ya no existe lactosa en el queso. Entonces, claro, estamos delante de quesos que han perdido la lactosa de manera completamente natural, sin la intención de una enzima de lactasa, sin nada, sin ningún componente, simplemente ha sido leche fermentada. Estamos hablando de un producto totalmente natural, que ha sido el tiempo que ha hecho que se pierda esa lactosa en el queso, ¿no? Entonces aquí entramos en un camino que de verdad que es súper extenso, desde parmesanos hasta manchegos de 18 meses, emmental, gruyère, quesos alpinos, grana padano, cheddar. O sea, tenemos realmente una extensa posibilidad de quesos sin lactosa que podemos consumir y además no tienen ni colorantes ni conservantes, que eso también es muy importante ponerlo en valor, porque cuando hablamos de personas que somos intolerantes, entiendo yo también que nos preocupamos, que tenemos una conciencia con lo que comemos un poco más despierta que posiblemente otras personas, ¿no? Entonces, para mí también es importante poner en valor que aquello que comemos también sea natural. Entonces, claro, por lógica, un queso que es leche cuajada, fermentada y que pierde la lactosa de manera natural, podemos comer tranquilos porque es un producto totalmente fermentado y natural. Entonces, bueno, sí que es cierto, una cosa que os quería decir es que a partir de los 12 meses se dice que ya es residual. Y aquí es donde viene, mi recomendación, que aquí tenéis que ser conscientes vuestro grado de sensibilidad. Por eso lo decía al inicio, para enlazarlo con esto. Yo, por ejemplo, bueno, yo no soy el ejemplo más claro aquí y más reflejante, o sea, de mí ante el consumo del queso no soy ejemplo, pero sí que es cierto que los quesos de maduraciones de 12 a 14 meses yo sí que los tolero bien, ¿no? Como yo lo sé, entonces yo los puedo consumir y los consumo. Es importante que vosotros os acerquéis
y junto con vuestro médico o médica, bueno, hagáis vuestras pruebas y notéis si a partir de las maduraciones de 14 meses asimiláis bien y os sentís bien. Si es así, aún se abre un abanico más amplio, porque hay muchos quesos de maduraciones de 14, 15 y 16 meses, como por ejemplo, traigo un pecorino, he traído un pecorino reserva de la Toscana. Esto tiene 16 meses de maduración, no supera los 18, pero para personas intolerantes y poco sensibles es otra opción. Entonces, bueno, se nos abre un abanico muy amplio de posibilidades. Bueno, voy a seguir. Hemos contado que vamos por dos caminos, el camino de la lactasa, el camino de la maduración, que se pierde la lactosa, y después tenemos otro camino que es un camino que no es conocido o no es reconocido, pero que en el ámbito donde yo me muevo, que es el queso artesano, yo conozco muchos queseros que hacen esa técnica y es maravilloso porque sus quesos son casi libres de lactosa y son quesos, pues bueno, quesos con mos, con levaduras, con evolución, quesos pues que si os los enseño no diríais, esto tiene mos, levaduras, un intolerante no se acercaría a esto, ¿no? Y sin embargo os podéis acercar. ¿Por qué? Hablamos de la coagulación láctica. No voy a entrar en términos muy técnicos, pero sí que quiero poner aquí encima de la mesa esto, porque es importante. Son quesos que cuando van a cambiar el estado de líquido a sólido, cuando nosotros hacemos un queso, lo que tenemos que hacer inicialmente es hacer ese cambio de líquido, la leche, a sólido, el queso, con la fermentación. Estaría aquí la fermentación, ¿no? Entonces, la coagulación láctica es un procedimiento donde se hace ese cambio gracias al mismo ácido láctico de la leche, que si me tiro para atrás, lo enlazamos ácido láctico. Antes he dicho que los quesos de maduraciones largas, el ácido láctico se come la lactosa, ¿no? Pues, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que son quesos donde la fermentación es una fermentación muy larga, una fermentación de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que de ese cambio de líquido a sólido pasan 24 horas y es el mismo ácido láctico, son las mismas bacterias de la leche las responsables de precipitar, de solidificar. ¿Qué ocurre? Que ha habido un trabajo ácido láctico, una carga muy potente de acidificación en la leche, y eso y el resultado hace que la lactosa en esa cuajada sea residual. De hecho, hay pequeños productores, hay un productor como Rey Silo, que lo podéis buscar, los quesos de Rey Silo, es una coagulación láctica y sí que pone en la cajita, pone lactosa free, ¿no? Libre de lactosa. De esta tipología de quesos hay muchos queseros que hacen, esto se le llama quesos lácticos, que son coagulaciones 100% lácticas. Entonces estamos hablando de quesos jóvenes de 15 días. Cuando vosotros vais a buscar quesos sin lactosa, como os he dicho antes, nos vamos a maduraciones largas, 18 meses. Sin embargo, aquí estamos hablando de un queso joven, 15 días, y sin embargo, con una carga de lactosa mucho menor, pero residual, que un queso joven con otra técnica de elaboración, que obviamente los quesos jóvenes tienen mucha lactosa. ¿Qué ocurre? Porque me preguntaréis a lo mejor, ¿no? Que ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo comunican? ¿Por qué no lo expresan? No lo expresan muchas veces porque esta técnica sobre todo se utiliza en las pequeñas queserías. No, esto no es una técnica de una industria, ¿no? Es una técnica sobre todo que hace énfasis al pequeño productor. Y he conversado esto muchas veces para intentar poner en valor sus quesos y acercarlos a ese consumo de quesos sin lactosa, pero lo que ocurre muchas veces es que son queserías muy pequeñas que tienen que pagar un certificado, y esto de verdad que a lo mejor os parece que, pero es la realidad también del mercado artesano, de los productores artesanos, que tienen que pagar un certificado
y que además de ese certificado, ya lo sabéis, Uriol, tú lo sabes, un certificado ante una intolerancia es muy riguroso y son unos análisis constantes, ¿no? Entonces, todo esto tiene un coste que el pequeño productor o no puede o por poco que pueda no le compensa por el esfuerzo, el trabajo, ¿no? que después tiene que hacer por tener ese sello, ¿no? Entonces, aquí enlazo en lo que os he dicho para iniciar de la importancia de ir a los sitios especializados, porque esos sitios especializados, esto sí que lo saben. Y son esas personas las responsables de contaros a vosotros y a vosotras esto. El pequeño productor no lo hace, no lo puede hacer, no tiene el sello, no tiene la garantía, pero tenemos la información y aquí sí que os diría una vez más que en función de vuestra sensibilidad os acerquéis más, os acerquéis menos a esta tipología de quesos que podemos encontrar bajos en lactosa. De hecho, estos quesos, yo cuando me encuentro casos, son los quesos que esas intolerancias, soy intolerante, ya no puedo comer queso, ¿no? Y cuando vienen y empiezan a probar y tienen un grado leve, dicen, ostras, Marta, si es que puedo disfrutar, puedo seguir disfrutando con buen queso de manera consciente, tranquila y disfrutando, ¿no? Y emocionándome, ¿no? Entonces, bueno, es otra opción. Otro camino que nos encontramos de quesos sin lactosa, que seguramente lo sabéis porque se hacen muchas campañas de marketing por televisión, son los quesos suizos. Los quesos suizos son quesos que no tienen lactosa, prácticamente todos. Muchos de ellos, porque no todos, muchos de ellos por la maduración, que es lo que os he contado antes. Estamos hablando de quesos alpinos, quesos que superan los 12 meses de maduración, 14 y hasta 20 meses de maduración. Y también porque hacen un procedimiento que se llama el procedimiento de deslactosar la cuajada. ¿Qué quiere decir? Aparte de que son quesos que tienen maduraciones largas que van a perder la lactosa con el largo del tiempo, son quesos que cuando tienen el grano de cuajada, que ya lo han separado del suero, que ya tienen el grano de cuajada, antes de ponerlo a los moldes, lo que hacen es que añaden agua a la cuba para limpiar esos granos de cuajada, que este procedimiento se llama deslactosar la cuajada, y lo que consiguen es lavar el grano de cuajada y con ello eliminar más suero, más humedad de la cuajada. Es una de las razones, junto con la maduración, que los quesos suizos no tienen lactosa, porque utilizan este procedimiento de deslactosar. Tener en cuenta que cuando hacemos queso, en el momento que precipitamos, en el momento que cambiamos, que solidificamos, en ese momento, en la parte del suero, es donde más lactosa queda. O sea, la lactosa más concentrada está en el suero. Entonces, es coherente que si tú fuerzas a que esa cuajada pierda muchísima humedad, pues allí estás eliminando todo el suero y aún eliminas casi toda la lactosa que pueda tener. Estos quesos también es un camino muy interesante, ¿eh? Y por último, que a lo mejor son los quesos que también tienen un carácter industrial y que van de la mano pues, de los quesos que se le añade la lactasa, hay un método que es el método de la ultrafiltración, que lo que hacen es, pues como dice el nombre, pues filtrar la leche. Pasan la leche por unos canales donde a partir de un movimiento y de un bombeo a esa leche, después la filtran, logran separar la lactosa de la leche, ¿no? Estos mecanismos sí que es cierto que se utiliza más en quesos, bueno, esto lo hacen las industrias, lo hacen grandes máquinas, entonces son quesos más, pues bueno, sí, de una categoría más industrial y que se pueden hacer referencia un poco más a quesos más comunes. Bueno, dicho esto, para mí es importante poner en valor que comer queso artesano tiene muchos beneficios. Aparte de los beneficios que pueda tener
porque tenga mucho calcio, tiene muchas vitaminas, las grasas de los quesos artesanos son buenas. La grasa son las responsables de los aromas, del sabor en el queso. Y sobre todo una cosa importante, yo llevo 15 años muy cerca del queso, bueno, me dedico al queso y tengo temporadas donde como mucho queso. Y esto es muy contraproducente para mí, ¿no? Y muchas veces yo lo he visto en mi entorno, que yo tengo menos intolerancia que mis amigas que le han detectado la intolerancia hace poco y han cerrado de consumir queso y a la que comen queso enseguida tienen pues dolores, ¿no? Yo llevo toda mi vida comiendo quesos de leche cruda. Y esto es importante porque diréis, ¿por qué cuenta esto? Esto es importante ponerlo aquí porque no es lo mismo comer un queso de leche cruda que comer un queso ultraprocesado, un queso ultrapasteurizado. Los beneficios de los quesos de leche cruda, que es ahí donde se arregla al mundo artesano, cuando tomamos quesos de leche cruda estamos también comiendo bacterias, porque la leche cruda es una leche con una carga bacteriana importante, que las bacterias también van a ser las responsables de todo lo que le ocurra al queso. Por eso los quesos artesanos de leche cruda tienen cambios, tienen sabor, tienen mucha personalidad, ¿no? Entonces el hecho de comer quesos de leche cruda también a mí, a lo largo de toda mi vida, me ha ayudado a regenerar esa microbiota del intestino, también de mi sistema inmune. Entonces, bueno, es importante tomar conciencia de que cuando somos intolerantes y queremos tratar pues, pues, de comer queso, es importante también hacerlo pues, desde esa mirada más natural y más artesana, ¿no? Porque al final estamos consumiendo un producto totalmente artesano. Y bueno, sé que voy así de tiempo, ¿no? Me queda algún minuto, ¿no, Oriol? Ya termino, nada. No- No, tienes algún tiempo más y si quieres, la verdad es que no tenemos preguntas, pero yo tengo unas cuantas, o sea que no vale, te preocupes que tendrás preguntas. Y no sé si quieres explicar alguna cosita más, o si no, pues, vale. Bueno, nada, para mí importante, como un resumen, ¿no? Es que el hecho de tener una intolerancia a la lactosa no quiere decir renunciar al consumo del queso. Creo que he sido bastante explícita durante toda la conversación. Y otra cosa que sí que, bueno, no quiero entrar mucho porque no quiero entrar mucho en el tema, pero creo que también es importante que tomemos conciencia. Cuando no teníamos cerca la posibilidad de consumir muchos quesos sin lactosa o que no tenemos información y nos hemos ido a consumir quesos que con el etiquetaje y nos han parecido aburridos y nos parecen artificiales que no valen la pena, dejamos de tomar queso y muchas veces yo lo he sentido, por eso lo pongo aquí encima de la mesa. Consumimos quesos veganos, ¿no? Que no voy a entrar mucho al tema porque para mí no se le puede llamar queso vegano, ¿no? Porque como bien sabéis, queso viene de caseína, ¿no? Que es la proteína de origen animal, ¿no? Pero no voy a entrar en ese debate, pero sí que voy a entrar hacer como una pequeña reflexión. Yo me he encontrado casos que me han enseñado el queso vegano, me lo han enseñado, he mirado el etiquetaje, quesos ultraprocesados. em, Bueno, yo creo que aquí vengo, ¿no? A tomar esa conciencia, ¿no? Sí que es cierto que hay un mundo de quesos veganos naturales que me parece fantástico, maravilloso, sin el término queso, ¿vale? Pero que también me parecen opcionales, ¿vale? Ese camino me parece opcional, pero sobre todo con mirada y enfoque, ¿no? Hacia lo que elijo, ¿no? Es totalmente lícito el consumo de ese tipo, ¿no? De ese prototipo, pero sobre todo tomando conciencia de lo que hay detrás, ¿no? Porque para eso, pues es mejor consumir un queso de 20 meses de maduración, donde no simplemente es leche fermentada. ujú. Y por último,
Lo he dicho antes, poner en valor el pequeño productor, el mundo del queso artesano. Yo creo que al final es todo, ¿no? Es una gotita, una arena mía, una arena tuya, una arena de... Todo suma, ¿no? En el mundo del queso artesano y como ha dicho antes Uriol, bueno, una de mis funciones es divulgar este mundo y por eso también estoy aquí, para ponerlo en valor y darle fuerza. Pero de verdad que tomando conciencia y teniendo información se pueden consumir quesos artesanos aparentemente con lactosa, pero después sin lactosa, con una tranquilidad de consumo. Y nada más, el queso sin lactosa creo que ya no es una excepción, creo que el queso sin lactosa es una realidad, es una opción. Existen infinidades de quesos sin lactosas, fantásticos, maravillosos. Y la intolerancia a la lactosa, como he dicho al inicio, es intolerancia barra tolerancia. Muy bien, Marta, la verdad es que has hecho una exposición muy clara, creo que tan clara y explicativa que yo he descubierto bastantes cosas que yo me consideraba experto en el mundo sin lactosa, pero realmente en el mundo de los quesos sin lactosa no soy experto, ¿no? La primera cosa que te quería comentar y que me ha sorprendido es en los métodos de elaboración que hablabas de este tercer método, que es el de la coagulación láctea, ¿no? Precisamente, hace poquitas semanas contactó con nosotros una empresa quesera que me sorprendió porque, claro, hacían un queso muy fresco, es decir, de una maduración de unas 2 semanas, como comentabas, y era sin lactosa, ¿no? Y le pregunté justo esto, porque es la primera vez que me encontraba con este tipo de fabricante, ¿no? Porque yo entendía que había los fabricantes que hacían los quesos con lactasa, los fabricantes que hacían largas maduraciones, después estaban los suizos, que tienen su método, digamos, que tampoco lo conocía, el tema de la deslactosar la cuajada, realmente interesante. Todo al final es física, ¿no? Al final tienes la cuajada, es física. Totalmente. Pero realmente me ha sorprendido, ¿no? Y que haya estos fabricantes de quesos jóvenes que hacen quesos frescos sin lactosa, ¿no? Y esto yo creo que es un mundo, para mí era desconocido y creo que tenemos que difundirlo mucho más, ¿no? Porque hay muchas posibilidades en este mundo. Y entre la lactosa al final se queda con los quesos son muy madurados o los quesos industriales con lactasa, ¿no? Y creo que esta es una tercera opción que entre todos debemos promocionar y explicar, ¿no? Y creo que has hecho, no sé, has abierto una puerta a los intolerantes a lactosa al consumo de este tipo de productos, ¿no? Interesante. Gracias. De hecho, además, es una de las categorías que a los que nos han diagnosticado, en mi caso porque ya viene conmigo desde siempre, ¿no? Pero a los que somos queseros, fanáticos queseros y que tenemos mucha sensibilidad, son una tipología de quesos que nos encanta y nos entusiasma, ¿no? Entonces, yo muchas veces he tenido esas conversaciones con los productores, ¿no? También de que ellos ayuden a poner el valor, pero claro, es lo que he contado antes, ¿no? Volvemos a esa... al final, cuando tienes un sello, tú lo sabes, Uriol, tienes que ser riguroso, ¿no? Y sí que son quesos que no tienen, son bajos, no sin. Son muy bajos en lactosa, pero no sin. Entonces, claro, pero sí que es cierto que yo me lo encuentro también con mis clientes, que al final yo invito a todos y a todas que si tienen un nivel de intolerancia leve, que lo prueben, que se prueben a ellos mismos, a ellas y a ellos mismos, porque es verdad que entonces se abre una posibilidad de disfrute y gozo que es de verdad. Impresionante, impresionante, ¿no? Muy bien, tenemos algunas preguntas. Nos preguntan, ¿puedes dar ejemplos de quesos que podamos comer y sean buenos quesos? Aquí Sí. concreto, bueno, dice, por ejemplo, el queso de Mercadona sin lactosa y el viejo se podrían consumir, son recomendables. Bueno, sí. Sí, bueno, al final, a ver, nombres de quesos, yo creo que al final, claro, hay infinitos, hay muchos, ¿eh? Al final cuando entras hay muchas posibilidades. Pero podemos, bueno, como lo que os he dicho, los parmesanos, los parmigianos, que los italianos no dejan que digamos parmesano, es parmigiano. Los parmesanos, bueno, el parmigiano son quesos que podéis encontrar en todas partes y que no tienen lactosa. Un queso que a mí me encanta, lo he dicho antes, que os animo a que los busquéis,
Rey Silo son coagulaciones lácticas, son quesos jóvenes, son quesos cremosos, de leche cruda de vaca y tienen algunos pimentón, otros no tienen nada en su corteza y son quesos de verdad de esos que los comes y te emocionas. Después hay quesos de la que sería quesos La Rueda de Albacete, que hacen el panot, que es este que os he enseñado. El panot, el moluengo, son pastas blandas. Después hay otra que sería de Gredos, Elvira García, que también hace pastas blandas, quesos cremosos, también fantástico. Y después quesos curados, el queso que me has dicho, que me has comentado, el Mercadona viejo, pues seguramente si es viejo también es una opción. Cuando hablamos de viejo, hablamos de 12 meses. Entonces, si queremos irnos a algo más curado, tendría que ser añejo, que añejo son 18 meses. Pero un viejo, si tu nivel de intolerancia es leve o intermedia, también serviría, porque los quesos de larga maduración, a partir de los 12 y 14, la gente los suele tolerar bien. Y también hago énfasis, sobre todo de cabra y de oveja. La vaca, quesos de vaca, o sea, aquí es otro papel, pero un parmigiano reggiano con 20 meses no te va a pasar nada, al contrario. Pero sí que es cierto que después, los que somos intolerantes, algunos sí, otros no, pero yo por ejemplo, tengo más sensibilidad también a la proteína de la vaca. Entonces, porque bueno, cuando ya entras en el mundo de las intolerancias, al menos en mi caso, tengo muchas intolerancias abiertas, ¿no? Entonces... Bueno, al final, si simplemente tienes intolerancia a la lactosa, pues al final todos valen, sea vaca, cabra, oveja, búfala o... Muy Una bien. cosa importante, perdona, Oriol, los quesos Sí, frescos, sí, si no te pone nada, obviamente un queso fresco es mortal. O sea, sí, sí. cuando hablamos de queso fresco, estamos hablando del queso más, yo cuando he tenido que tomar porque me ha tocado en un panel de cata, realmente he sufrido las consecuencias. Y también el requesón. El requesón se hace a partir del suero de la leche, de una Sobrante. elaboración de queso, el suero se ha recalentado, de aquí viene el nombre requesón, recalentar la cuajada, y se ha hecho ese queso, ¿no? Estamos hablando de que el suero va todo a la lactosa, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos quesos que sí que es mejor evitarlos, pero un queso fresco sin Hay, lactosa, hay algunos, ¿no? Que esos sin claro. lactosa, donde se añade lactasa, por ejemplo, ¿no? Claro, porque han trabajado con la lactasa en leche, entonces, claro, sí. Sí. Teníamos una pregunta en ese sentido que ya la has contestado, entonces. Después nos preguntan si el Camembert o el Idiazábal no llevan lactosa. Si es cierto. No sé si lo sabes. El El Camembert, camembert sí que lleva lactosa, ¿sí? sí, sí que lleva lactosa. Tener en cuenta, ya por lógica, al margen de los quesos de coagulación láctica. Ujú. Pero si yo ahora aquí te pongo un camembert y te pongo el parmesano, ¿no? Os pongo el parmesano. ¿Dónde hay más agua? ¿En el Sí, sí, camembert o en el parmesano? está claro, está claro. Está Hay- claro. entonces, el camembert, un brie, son quesos con mucha humedad Ujú. y al final humedad es igual a agua, agua es igual a Suero y, lactosa, ¿no? Tenemos ahí humedad y, contra y el más Idiazábal, secos, dime, perdona que te no, interrumpí. contra más secos, menos Claro. humedad, menos lactosa. El Idiazábal creo que es bastante, bueno, yo no soy especialista en queso. Idiazábal ¿Qué tiene preferís? lactosa, pero sí que hay idiazábal viejos con maduraciones largas que bueno, al final es probar. Bueno, yo ya os digo que no soy ejemplo ni espejo en el consumo, ¿no? Porque yo tengo que comer muchas veces queso y soy consecuente con ello, pero sí que hay quesos de 9 meses curados Ujú. que conozco casos de intolerantes que lo toman. Entonces, el idiazábal tiene unos 9 meses, depende también el idiazábal, ¿no? Si te das con un idiazábal añejo, pues entonces sin problema, pero lactosa inicialmente tiene. Vale. Después una pregunta, claro, es un poco... ¿El queso de cabra lleva lactosa? Pues Sí, lleva, ¿no? O sea, dependerá sí. después de la maduración, ¿no? Entiendo, claro. Claro, el queso, sí. Todos los quesos, todas las leches tienen lactosa, la cabra tiene lactosa, pero es lo que os he dicho antes.
La cabra sí que es cierto, la cabra sí que es cierto que es muy digestiva por esa proteína que tiene, que nos ayuda a digerir, ¿no? Porque tiene menos grasa también que respecto a la vaca. Las partículas de grasa en la cabra son más pequeñas, entonces nuestro organismo lo digiere mejor y con más facilidad. Entonces, por eso el queso de cabra normalmente se recomienda pues cuando hay algo, ¿no? El consumo de quesos de cabra, pero no es porque sean sin lactosa, sino es porque son más fáciles de digerir y nos sienta mejor. Nos preguntan, bueno, ¿en qué te fijas para ver que un queso es ultraprocesado? Bueno, ya visualmente, estéticamente, ya, bueno, ya se ve, ¿no? Son quesos perfectos, son quesos, pues eso, perfectos. Sí, Esos quesos que son perfectos, que incluso las cortezas tienen cera, sí. o están recubiertas de plásticos Mm. y después tienen etiquetas. No quiere decir que tengan la etiqueta de sin lactosa, no hablo de eso, ¿eh? No, no, no. Hablo de, entonces, una de dos. Si no tiene etiqueta, y al queso me habla, ¿no? Bueno, ultraprocesado, no es el caso en este caso, sería industrial, ¿no? Pero Mm. después hay quesos, pues que sí, que se le añade ácidos a la leche, conservantes, ácidos nitrificantes, para ese momento del trabajo en Cuba, o sea, para el rendimiento de la leche, o sea, las grandes industrias que Incluso huevo, ¿no? Huevo he leído, ¿no? En algún caso sí sí, añaden lizocima, huevo. lizocima, Eso. claro, lizocima. Ujú. Entonces me fijo, pues bueno, el queso habla por sí solo. O sea, al final el queso, si te paras a observarlo, el queso Te te va, da te toda va, la te va información. explicando, ¿no? Te va Sí, el queso explicando. te cuenta y entonces tú decides si lo escuchas o no lo escuchas. Pero sobre todo las cortezas con ceras, con antimons, con plásticos, con cosas que protegen. Allí es que seguramente si giramos, seguramente pueda tener algo más que leche, cuajo y fermentos lácticos. Muy bien. Una pregunta, así por curiosidad. ¿Hay quesos? Hablamos del queso, es leche, cuajo, ¿y siempre hay fermentos o hay quesos que son sin fermentos? Bueno, a ver, ¿Existe un queso que fermente solo, digamos? ¿Existe o no existe? si tenemos una leche, a ver, siempre se le echa fermentos. Al final el fermento es un arranque, un Ujú. cultivo, un arranque de las bacterias de la leche, ¿no? Entonces, normalmente la leche pues se le añade fermentos para que arranquen esas bacterias que después van a trabajar sobre el queso, ¿no? Y Ujú. muchas veces se le echan fermentos para que tú también impulses qué bacterias quieres que trabajen por encima de otras, ¿no? En función de qué quesos, ¿Quieres? de qué queso quieres elaborar o no, ¿vale? También es cierto que en el mundo del queso artesano hay artesanos muy pequeños, con ganadería propia, que elaboran leche cruda, que trabajan con fermentos propios. Ujú. Cuando hablamos de leche cruda también hablamos, muchas veces no, pero cuando se habla de leche cruda se habla de terroir, de territorio, de Ujú. lugar, Sí, sí, sí. porque poder elaborar con leche cruda normalmente, claro, es gente que tiene ganadería propia, pero sí que es cierto que se elaboran muchos quesos Mm. que no tienen ganadería, pero que compran la leche a ganaderos muy cercanos, ¿no? Que por eso se puede elaborar con leche cruda, porque al final la leche cruda hay que tener un control, ¿no? De la leche perfecto, ¿no? Tener en cuenta que una leche cruda únicamente se calienta a 30 grados para eliminar patógenos, pero tiene una carga de bacterias muy importante, ¿no? ¿Se calienta siempre la leche cruda también? ¿Se calienta o...? Bueno, claro, calentamos un poco, es un proceso térmico, la leche cruda hacemos la recepción y la calentamos a unos 30 grados únicamente. Bueno, se calienta únicamente para eliminar patógenos, Ujú. pero No es es una como una pasteurización. limpieza. No es pasteurización, es una No, menos. es como hacerle una limpieza así superficial a la leche para eliminar esos patógenos que sí que nos pueden afectar gravemente a las personas. Sin embargo, una leche pasteurizada se calienta a partir de 60 grados y se elimina, es como una limpieza profunda, se eliminan patógenos y se elimina una carga bacteriana muy fuerte, ¿no? También es cierto que no es lo mismo cuando hablamos del pequeño quesero porque hay muchas queserías que trabajan con leche pasteurizada. Mm. Una, porque quieren tener porque no tienen ganadería y quieren controlar mejor su leche.
Ujú, Dos, porque les gusta más los quesos con un poco esa estabilidad, porque son quesos un poco más estables. Pero no es lo mismo elaborar en una quesería artesana un queso de leche pasteurizada que hacerlo en una industria. ujú, En la quesería pequeña pasteurizan a 60 grados durante 30 minutos. Hacen una pasteurización lenta. Sin embargo, cuando hablamos de quesos industriales pues que no utilizar. tienen sabor, algunos o muchos, estamos hablando de que suben temperaturas a 70-75 grados en 15 segundos. Sí, sí, Entonces, claro, hacer un impacto neutraliza la leche. sí. Entonces, claro, Ujú. son dos. Entonces, también es una cosa que está bien que lo preguntes porque yo soy una defensora del mundo de la leche cruda y los quesos de leche cruda, gracias también a esa microbiota que nos empodera por dentro un poquito. Pero también es cierto que hay muy buenos quesos de leche pasteurizada gracias a ese tipo de pasteurización que también son fantásticos y que también tienen mucha personalidad, ¿eh? Pero diríamos que el riesgo en un queso de leche cruda no existe, ¿no? Porque nunca, no Existe, existe, no existe, o existe, o puede existir, puede existir, puede no sale en existir. las noticias, no sale yo no recuerdo en las noticias que haya una intoxicación por un queso que haya habido. No ocurría, sí que ha ocurrido y puede ocurrir, pero en la actualidad estamos en un momento, como he comentado al inicio, un momento en el sector del pequeño productor que es, aparte que a los pequeños productores también son muy rigurosos todos los análisis, todo lo que les demandan. Ujú. Em, y, y sí que es cierto que puede pasar, pero cuando se elabora con leche cruda, muchas veces o la mayoría se tiene un control de tu ganadería, de lo que comen esos animales, de cómo están tratados esos animales y todo eso al final es la repercusión en la leche, ¿no? Entonces, a ver, riesgos pueden haber, pero Sí, no no son sé, inexistentes. ¿no? Muy bien, hay una pregunta que creo que también te ayudaré a responderla. Me preguntan, ¿es correcto que si un queso lleva pocos azúcares? Entiendo que sería bajo en lactosa o directamente sin lactosa. Yo creo que se refiere a la información nutricional. Sabes que a veces ponen Sí. cero azúcares, ¿no? Bueno, no sé qué puedes decir tú y... Yo creo que yo, bueno, estoy no sé, a lo mejor lo sabrás tú mejor, Oriol, pero yo estoy en la tesis de, tiene lactosa. Sí, bueno, sí. Yo te explico un poquito mi posicionamiento de estos años. Cuando en un etiquetaje, en la información nutricional no sirve para definir si hay azúcar o no azúcar, ¿eh? Porque la información nutricional, cuando indican los azúcares, según normativa, pueden indicar cero azúcares cuando realmente puede contener incluso hasta 0,5 gramos de azúcar. Porque al final las informaciones nutricionales de los productos, esto es importante que a veces la gente no lo sabe, ¿no? Pero no sé, la mayoría se elaboran por tres vías. La primera es analizando el producto, el fabricante va a analizar el producto, eso pasa muy poco, muy poco. La segunda es utilizando, hay unas tablas de alimentos con productos y entonces, por ejemplo, se sabe que el tomate lleva tantos hidratos, tantos tal, y hacen una composición nutricional. Y la otra es que la elaboran a partir de la información que les proporcionan los proveedores, ¿no? Y entonces la normativa establece que hay unas tolerancias, es decir, se acepta un cierto error en la información nutricional, ¿no? Por eso es cuando nos dicen, si pone cero azúcares es que no lleva azúcar. No, no, porque se acepta una tolerancia de error en esa información, ¿no? Entonces, nosotros decimos, nunca mires la información nutricional, mira la información de ingredientes, mira información etiquetada por el de alérgenos, ¿no? Eso es muy importante porque ahora mucha gente dice, no lleva azúcares. Y no quiere decir que lleve mucha cantidad, pero quizá lleva una cierta cantidad de azúcares y de Totalmente. lácteos, ¿eh? Y por eso nunca la información nutricional para determinar un alérgeno o una intolerancia. Eso lo tenemos bastante, intentamos divulgarlo bastante porque tampoco lo sabíamos nosotros hace 20 años, ¿no? Pero realmente es así, ¿eh? Y hemos asistido a algunas jornadas donde explica cómo se hace la información nutricional y es bastante, es decir, no es una, bastante aproximada de la realidad del producto, ¿no? Porque sus referencias son
son externas normalmente, hay pocos puntos que el fabricante analice, vaya a analizar su Ya. queso para saber los hidratos, pocas veces se hace eso, ¿no? Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas de momento. Ya, bueno, y también tenemos que ir acabando porque ya hacemos siempre una horita para que no se alargue mucho. Y a mí me gustaría que para cerrar un poquito, ya sé que es difícil que te voy a preguntar, pero que nos hagas una mini tabla de quesos de menos curado a más curado, tres quesos, solo te pido, para que hagamos un día una degustación en casa escogiendo tres quesos. Puedes decir marcas, ¿eh? Ya sé que Sí. no te voy a condicionar en ese sentido. No nos digas un curado. Mojando, yo si tuviera que hacer, invitar a una intolerante a casa, le haré una degustación de estos tres quesos por este orden. Estoy pensando, ¿eh? Es un examen, ¿eh? Es un examen. No. A Ahí no ver, puedes mirar apuntes. no, yo es que soy de apuntarme mucho, yo soy de las que escriben Bien. bueno, pues tengo tres, ¿no? Sí. Bueno, si quieres poner cuatro, pones, ¿eh? Pero está bien. Bueno, a ver, lo he dicho antes, entonces, no es que es uno de mis quesos predilectos, bueno, que más bueno, yo pondría un moluengo, si podemos hacer Luego. una tabla así, yo pondría un Vale. moluengo, que es un queso de leche cruda de cabra. Es Mm, una pasta blanda de coagulación láctica. Entonces, claro, pero aquí tendríamos que decir algo también. Vamos a hacer una opción para gente con muy poca sensibilidad mm. y después una opción para, pues para aquellas personas que son muy sensibles y que este tipo de quesos pues a lo mejor no son garantía. Vale. Entonces, para una persona que es poco sensible, Mm, pondríamos luengo. Y mm, para una persona pues que es mejor que ponga sin lactosa, pondría Vacheroux d'Argental, ¿vale? Que es un queso tipo brie, mm, ¿vale? Que su aspecto por fuera es naranja, es una corteza naranja porque lleva chiote, que es un colorante natural que se mm. utiliza en los quesos, y es como un brie. Y es así también blando y cremoso, ¿vale? Entonces tendríamos dos quesos de pasta blanda y cremosos, ¿vale? Uno de cabra y uno de vaca. Estos son quesos que el integrante normalmente se asusta cuando los ve y dice, esto no me lo voy a comer Sí, sí, porque esto lleva lactosa. exacto, por eso Sí, sí. sí, muy bien, muy bien. Em, de hecho, Muy el bien. Vacheroux d'Argental utilizan el mecanismo de la ultrafiltración. Vale. O sea, sí que es una elaboración un poco más de carácter industrial, pero no son grandes industrias, son quesos franceses. Entonces se nota en la estructura y cuerpo del queso. No es algo plano. Muy bien. Vamos al medio, va, a un medio. Vamos a un medio para todos, porque al Sabor final, y dime. digo de sabor, de intensidad, ¿eh? Sí, yo iría o a un gruyère o me iría a un comté de 20 meses o 24, que aquí serviría tanto para la primera tabla como para la segunda. Ujú. Así también compartimos y así podemos hacer la misma cata conjunta. Muy bien. Un comté es un queso majestuoso, es uno de los quesos más majestuosos del mundo. Es un queso icónico, es un queso alpino, es un pedacito de los Alpes del Jura y es un queso pues, de leche cruda de vaca y bueno, es el comté. ¿Usted? Y es un queso pues que me acompaña toda la vida y a todo fanático quesero yo creo que siempre, siempre, siempre lo tiene en casa o en los mejores momentos. Así que un buen comté. Muy bien. Importante, Oriol, decir que de los primeros quesos la corteza se come, Ah, nos lo podemos comer. sí, sí, Son sí. cortezas naturales. Y Mm. del comté también nos lo podemos comer, ¿Qué nos podemos comer? pero es una corteza mucho más gruesa. Da un poco de miedo, pero bueno, Se puede comer, nos la se puede podemos comer. comer, no pasa nada. Muy bien. Y por último, hemos dicho tres. Sí. Por último, hay un queso de oveja que me tiene robado el corazón, que tiene 18 meses de maduración, se llama Adiano Añejo. Es Ujú. un queso manchego del Robledo, de Ciudad Real.
y es la única que sería en toda La Mancha que tiene el certificado de bienestar animal. Es importante. Entonces, bueno, es una oveja muy, muy, muy curado, muy degradado, pero que mantiene mucho las notas primarias y primitivas del sabor de la leche. Que eso en quesos de 18 meses, pues llegar a resultados así, pues no es Ujú. fácil. Muy bien. Bueno, tenemos una tabla, ¿no? Ya tenemos la tabla, ya podemos ir a comprar y hacer una tabla de quesos esta noche. Después también, a ver, hay opciones de quesos de búfala sin lactosa. Porque Que de la de las quesos, cuando hablamos de quesos de búfala, ¿hablamos de la mozzarella o hablamos de otros quesos? Hay- aquí tengo uno, el Vale, sardo de búfala, vale. que esto es un queso que también se suele encontrar en Ujú. muchos Sí, sí. establecimientos y es de búfala y es sin lactosa, pues también se podría... Pero bueno, si me pides una tabla con tres y tres quesos que, bueno, pues que nos hagan, que pasen muchas cosas, pues esos son mis candidatos. Pues perfecto, pues ya tenemos el medallero de Marta Medrán, especialista en quesos. ¿Eh? Queremos, bueno, para finalizar, solo agradecerte tu participación. Seguro que vamos a colaborar en el futuro. Ya tenemos previsto hacer algún artículo para que esto que estás explicando quede sobre blanco sobre negro, que dicen, y para que estas marcas o estas marcas que has recomendado, pues bueno, si la gente tiene dudas, pues puede acudir a ese documento y otras cosas que van surgiendo en el camino. Algún día estaría bien hacer una cata de queso real, queso sin lactosa, y bueno, lo vamos a pensar, ¿eh? Para realizarlo. Bueno, agradecerte tu participación, tu claridad y tu orden. Yo creo que nos has aclarado cómo se fabrican los quesos sin lactosa, qué quesos hay. A mí me lo has aclarado y al final yo también soy un divulgador y por lo tanto voy a divulgar lo que has comentado hoy en la presentación. Y nada, si quieres acabar como con tus tips que quedan muy claros ya, pero bueno, para Sí, acabar. bueno, nada, antes de nada, pues daros las gracias porque además para mí es muy especial estar aquí hablando de algo que lleva toda la vida acompañándome y que, bueno, que al final el queso es mi vida, lo tengo integrado totalmente en mí y me hace, pues, me emociona, de hecho, y me hace ilusión, pues, poder compartir bueno, lo que siento y mis experiencias y parte de mi conocimiento, pues con personas que estáis, pues como yo, con esa intolerancia, pero sobre todo me hace feliz haber podido poner este granito de arena que hace que sume en esta conciencia del mundo de la intolerancia a la lactosa, que no es, sí que, bueno, no es fácil. Sí que hemos pasado, cuando antes de que te la diagnostiquen, hemos pasado por un camino pues que no ha sido pues bonito, que ha sido doloroso, que no ha sido un bienestar, sino un malestar, es Sí, cierto, sí, sí. pero también es cierto que una vez te lo diagnostican, nosotros somos los responsables pues en ese bienestar de consumo y gracias por dejarme pues poner voz a ese mundo que está por descubrirse, ese mundo que está por abrirse del consumo de quesos sin lactosa cerca de esos quesos pequeños, de pequeños productores, quesos sin lactosa que no son artificiales, quesos sin lactosa que emocionan, que tienen vida y que nos hacen también sentir bien cuando los comemos, que no nos hacen ese malestar, ¿no? Entonces, gracias, espero que os animéis a que esa intolerancia sea tolerancia y, como he dicho antes, dejaros asesorar por médico, médica y por especialistas en las tiendas, es importantísimo. Y darle esa oportunidad al pequeño productor que tiene una leche de altísima calidad. Y nada, la lactosa, los quesos sin lactosa son una realidad y como he dicho antes, son una opción. Exactamente. Pues Mira, para gracias. finalizar, solo un comentario de una chica que se llama Dori. Dice, muchas gracias. Soy muy intolerante, me atreveré a probar algún queso de 18 o 20 meses, ¿no? Creo que es un poco el resumen de lo que queremos en esta jornada, ¿no? Pues Que me la alegro gente mucho. pierda miedo y que sepa que Sí. hay muchas opciones, ¿eh? Hay que perder el miedo y de hecho es cierto que, claro, que te puedes tomar la lactasa,
yo no me la tomo nunca, Oriol. Bueno, También es mi opciones, elección, claro. pero si haces un consumo consciente de esos quesos, como ha dicho la compañera que estaba aquí con nosotros, que está aquí, de quesos de maduraciones largas y con lo que hemos hablado, yo creo que podemos no hacerlo con la lactasa y si no, pues siempre la lactasa es una buena opción que nos ayuda pues a pasar esos momentos y a no volver a esos momentos que no nos han hecho estar cómodos y bien. Muy Así que bien. nada, que gracias, que de verdad que gracias por darme esta oportunidad de darle voz a los Muy quesos sin bien. lactosa. Pues muchas gracias a todos por asistir. Ya os informaremos del próximo. Hasta la próxima y Marta, nos veremos próximamente en alguna actividad, ¿vale? De Muchas gracias a acuerdo. todos.